Expresiones de concentración. Hoy exploraremos las expresiones de concentración, las herramientas esenciales que nos permiten describir la relación entre un soluto, sustancia que se disuelve, y un disolvente, el medio en el que se disuelve. Veremos distintas maneras de expresar la concentración y cómo cada una tiene su utilidad específica. A continuación presentamos cada una de las expresiones de concentración. La molaridad señala qué tan concentrado está el soluto en la disolución. De este modo, la molaridad revela cuántos moles de soluto hay en cada litro de disolución. Para calcular la molaridad se necesita dividir el número de moles del soluto por el volumen total de la solución, el cual debe estar expresado en litros. En el siguiente ejemplo, primero se calcula el peso molecular sumando el peso del sodio más el del cloro. Ahora, para calcular el número de moles, se divide la masa del soluto entre el peso molecular, dando como resultado 0.0599 mol. Convertimos 500 mililitros a litros, dando como resultado 0.5 litros. Y por último, ya teniendo los datos que pide la fórmula, se divide el número de moles entre el volumen, dando una molaridad de 1.198. La molaridad se define como el número de moles de soluto por kilogramo de disolvente y sirve como unidad de concentración que permanece independiente de los cambios de temperatura y volumen. Es particularmente útil para estudiar propiedades relacionadas con los puntos de congelación y ebullición. En el siguiente ejemplo, sustituimos la fórmula, donde n es el número de moles. En este caso tenemos 3 moles sobre 2 kilogramos, nos da un resultado de 1.5 de molaridad. La normalidad es la unidad de concentración que mide el número de equivalentes químicos de un soluto por litro de disolución. Se enfoca en la capacidad reactiva de una sustancia, ya que indica cuántas unidades reactivas hay en una disolución. En el siguiente ejercicio, primero convertimos el volumen a litros. Después calculamos el peso equivalente del ácido fosfórico. En este caso, primero tenemos que calcular el peso molecular, que da como resultado 98 gramos mol. Este se calcula sumando los pesos atómicos de hidrógeno, fósforo y oxígeno. Para el número de hidrógenos, que son los equivalentes, el ácido tiene 3 hidrógenos, por lo tanto se divide el peso molecular entre 3, dando como resultado 32.67 gramos equivalentes. Enseguida calcularemos el número de equivalentes del soluto, que es dividiendo masa del soluto entre el peso equivalente, dando como resultado 0.765 equivalentes. Y finalmente los equivalentes sobre litros, dando una normalidad de 1.53. La fórmula de la fracción molar es la siguiente, donde X representa la fracción molar, Ni es el número de moles de un componente específico entre el número total de moles de todos los componentes de una mezcla. Primero, para calcular los moles de cada componente debemos obtener el peso molecular del cloruro de sodio y del agua. Después, dividirlo entre la masa en gramos y así se va a obtener el resultado. Ahora, para calcular el número total de los moles, debemos sumar 0.171 más 5.551 y nos dará el total de moles. Enseguida calcularemos la fracción molar. Primero el cloruro de sodio nos da un total de 0.030 y la del agua nos da un total de 0.970. Para verificar que sea correcto, sumamos los resultados y debe ser igual a 1. El porcentaje en pesos se calcula dividiendo la masa del soluto entre la masa total de la solución y multiplicando el resultado por 100. Para resolver este problema, primero se va a hacer la suma para sacar la masa total de la disolución. Nos da un total de 200 gramos. Para sacar el porcentaje en peso, se divide la masa del soluto entre la masa total por 100, dando un resultado del 10%. Partes por millón. Se calcula dividiendo la masa del soluto entre la masa de la solución y multiplicando por 1.000.000. En el siguiente problema tenemos 0.025 gramos de soluto y se divide entre 250 mililitros de solución. Esto se multiplica por 1.000.000 y nos da un total de 100 partes por millón. La fórmula de la dilución es la concentración inicial de la solución por el volumen inicial
es igual a la concentración final de la solución por el volumen final. En el siguiente problema obtuvimos los siguientes datos, en donde nos damos cuenta que nos falta el resultado de la molaridad final. Para ello, tenemos la siguiente fórmula para sacar la molaridad final, en donde sustituimos y nos da un resultado de 0.05 de molaridad.